Queridos oyentes, prepárense, porque hoy nos adentraremos en los rincones más oscuros de lo inexplicable. Les traigo 3 relatos misteriosos, cada uno de los cuales les provocará escalofríos. Pero hay un giro inesperado. 2 de estas historias se basan en la inquietante realidad de la vida real, mientras que una es producto de la pura imaginación. Su reto, queridos oyentes, es convertirse en detectives. Mientras narro estos 3 relatos, presten mucha atención a los detalles de cada uno. ¿Cuál parece haber sucedido realmente y cuál tiene un inconfundible aroma a ficción? Tengo muchas ganas de leer sus teorías. Una vez que hayan escuchado las 3 historias, lean los comentarios debajo de este video y cuéntenme qué piensan. Y mientras reflexionan sobre estos misterios, háganme un favor. Denle a me gusta si disfrutan de este tipo de relatos. Y si quieren unirse a nuestra comunidad de mentes curiosas que exploran lo extraño e inusual, suscríbete. ¿Listos para desentrañar la verdad que se esconde tras estas misteriosas narraciones? Comencemos. Era una fría noche de noviembre en 1998. Acababa de terminar un largo día de trabajo en Londres y conducía de regreso a mi casa en Manchester. La carretera, la M6, cerca de Stafford, estaba casi desierta, con solo algún que otro camión pasando. Ya eran más de las 2 de la mañana y la fatiga me pesaba mucho. El tenue resplandor de las farolas apenas cortaba la espesa niebla que se deslizaba sobre la carretera. Cuando me aproximaba a un solitario arcén cerca de Cannock Chase, noté algo que me hizo suspirar. Una mujer caminando al lado de la carretera. Llevaba un vestido blanco, mucho demasiado delgado para el frío penetrante. Su largo cabello negro caía sobre sus hombros y estaba descalza. Sus movimientos eran lentos, casi antinaturales, como si flotara en lugar de caminar. Cada parte racional de mí gritaba que debía seguir conduciendo, pero me encontré reduciendo la velocidad. Me detuve junto a ella, bajé la ventana y le grité: «Señorita, ¿necesita ayuda?». Ella giró lentamente la cabeza, su rostro pálido, apenas iluminado por los faros. Sus ojos parecían vacíos, como si me estuviera mirando a través de mí, en lugar de a mí. Asintió, sus labios se separaron ligeramente, pero no emitió sonido. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, pero forcé una sonrisa. «¿Puedo llevarte? ¿A dónde te diriges?». Ella dudó antes de susurrar: «A Manchester, a casa». Su voz era casi inaudible, como si el viento mismo hubiera formado las palabras. Tragando saliva con dificultad, desbloqueé la puerta. Ella se deslizó al asiento del pasajero, moviéndose casi en silencio. Subí la calefacción, con la esperanza de deshacerme del escalofrío extraño que se infiltraba en mis huesos. Mientras volvíamos a la carretera, intenté iniciar una conversación. «¿Qué hacías sola por aquí? ¿Se te descompuso el coche?». Ella no contestó. Estaba perfectamente quieta, con las manos descansando delicadamente sobre su regazo, los ojos fijos en la carretera. Su piel parecía casi translúcida bajo la tenue luz interior del coche. «¿Cuál es tu nombre?», Zrenia pregunté, intentando nuevamente. Tras una pausa susurró: «Elizabeth». «Un placer conocerte, Elizabeth. Yo soy James». Ella dio una leve inclinación de cabeza, pero el silencio se extendió entre nosotros, grueso y sofocante. Mientras más avanzábamos, más fría parecía la cabina del coche. Mi aliento comenzaba a empañar el parabrisas, a pesar de que la calefacción estaba a toda potencia. Cuando nos acercábamos a las afueras de Manchester, finalmente pregunté: «¿Dónde exactamente debo dejarte?».
Ella levantó la mano y señaló una pequeña casa cerca de un viejo cementerio en Chapel Street. La casa parecía deshabitada, las ventanas oscuras, el jardín cubierto de maleza. Cuanto más me acercaba, más incómodo me sentía. Una sensación de inquietud se instaló en mi estómago. Me detuve frente a ella, mi estómago apretado por la incomodidad. ¿Estás segura de que es aquí? Me giré para mirarla, pero ya no estaba. El asiento estaba vacío. El pánico se apoderó de mí. Abrí de golpe la puerta y corrí alrededor al lado del pasajero, abriéndola completamente. Nada. El interior del coche estaba helado, como si acabara de abrir una puerta de congelador. Entonces noté algo en el suelo. Huellas débiles que llevaban desde el coche hasta la casa. Pequeñas impresiones descalzas en la hierba cubierta de escarcha. La puerta principal de la casa se abrió ligeramente. Un sollozo resonó desde dentro, suave y triste. «Ayúdame», susurró una voz desde la oscuridad dentro. Retrocedí, mi pulso martillando en mis oídos. Todos mis instintos me decían que huyera. Volví a mi coche, cerré la puerta de golpe y aceleré. En el momento en que giré hacia la carretera principal, la temperatura dentro de mi coche volvió a la normalidad. Al día siguiente, no podía quitarme de la cabeza lo que había ocurrido. Regresé a la calle y le pregunté a un comerciante local sobre la casa. Me miró extrañado. ¿Esa casa? Nadie ha vivido ahí en décadas. Elizabeth Foster solía vivir ahí. Pobrecita, murió en un accidente en la M6 en el 78. Dicen que aún intenta encontrar su camino a casa. Algunos conductores incluso han afirmado haberla recogido, pero siempre desaparece antes de llegar a la casa. Un escalofrío frío se apoderó de mí. Alguien ha intentado investigar. El comerciante negó con la cabeza. Unos cazafantasmas vinieron hace años. Ninguno de ellos habló sobre lo que encontraron. Uno de ellos se mudó de inmediato. Otro fue encontrado muerto unas semanas después. Fallo cardíaco, pero solo tenía 30. La gente dice que el espíritu de Elizabeth no quiere ser perturbado. Me fui sin decir más. Un frío que no tenía nada que ver con el aire de noviembre me recorrió. Nunca volví a conducir por esa parte de la carretera de noche. Y hasta el día de hoy, cuando veo una figura solitaria de pie junto a la carretera, mantengo los ojos al frente y mi pie sobre el acelerador. Era el verano de 2003 cuando nuestra familia enfrentó uno de los sucesos más extraños que podríamos imaginar. Mi abuelo, Joseph, quien tenía 89 años, falleció después de una larga enfermedad. Lloramos su pérdida, pero también tratamos de mantenernos fuertes y apoyarnos unos a otros. En el funeral había una sensación de tristeza, pero también un sentimiento de gratitud por haberlo tenido en nuestras vidas. Ninguno de nosotros sabía, sin embargo, que lo que ocurriría unos días después nos sacudiría profundamente y traería miedo a nuestras vidas como nunca antes. Después del funeral, todos regresamos a nuestras casas, cada uno tratando de lidiar con el duelo a su manera. Algunos se mantenían ocupados con las tareas diarias, mientras que otros buscaban consuelo en el silencio. Unos días después de su entierro, pensábamos que las cosas comenzarían a regresar a la normalidad, pero estábamos equivocados. Esto estaba lejos de haber terminado. Todo comenzó cuando mi tía Beth, que vivía en Chicago, estaba sentada en su escritorio trabajando en unos papeles. Eran alrededor del mediodía cuando su teléfono sonó de repente. Cuando contestó,
La voz del otro lado era completamente ininteligible, pero el número que apareció en su pantalla la sorprendió. Era el número de nuestro abuelo, el número que todos conocíamos muy bien. «Hola, abuelo». «¿Component placement?», preguntó tía Beth, aunque su voz estaba llena de incertidumbre. Al otro lado, solo hubo un espeluznante silencio. No había voz, solo una vaga sensación de algo esperando responder. Después de unos segundos, se escuchó un suave sonido que pudo haber sido un leve rasguño o estática. El corazón de tía Beth comenzó a latir rápido, sin saber si debía colgar o seguir esperando. «¿Abuelo? ¿Eres tú?». Zrenia volvió a llamar tía Beth, pero no hubo respuesta. La ansiedad de tía Beth comenzó a aumentar y toda la situación la aterrorizó. Colgó y nos llamó de inmediato. Cuando escuchamos sobre la llamada, todos nos preguntamos qué hacer con ella. Pero lo que sucedió a continuación fue aún más desconcertante. Unos días después, esta vez por la noche, tía Beth recibió otra llamada del número de abuelo. Esta vez, la voz al otro lado era aún más espeluznante, con un susurro tenue. Aunque podría haber sido una coincidencia, tía Beth no pudo ignorar la sensación de terror que sentía. La voz era débil y vacía, como si algo de más allá estuviera intentando hablar a través de la línea. Cuando tía Beth preguntó, «¿Quién es?», swing, la respuesta fue solo más silencio. No sabía qué pensar, pero algo dentro de ella le decía que esta no era una llamada ordinaria. Una vez más, nos dirigimos a la compañía telefónica para tratar de entender el misterio. El operador nos informó que no se había realizado ninguna llamada desde ese número. No había registro de ninguna llamada del teléfono de abuelo. Este hecho solo profundizó el misterio. Esta llamada fue solo el comienzo de algo que pronto se volvería aún más inexplicable. No pasó mucho tiempo antes de que llegara otra llamada, nuevamente del número de abuelo. Tía Beth decidió no contestar, pero aún podía sentir que algo sobrenatural estaba en el aire. Ninguno de nosotros podía explicar cómo el número de abuelo, perteneciente a alguien que había fallecido, aún podía realizar llamadas, y lo que era aún más inquietante, ¿por qué había algo no humano hablando al otro lado? Pasaron los días, y con cada llamada, el miedo en la familia crecía. Mi tío, que era escéptico, decidió investigar. Habló con la compañía telefónica para tratar de averiguar si había algún error. El operador confirmó que no se habían realizado llamadas desde el número de abuelo, pero todos sabíamos que las habíamos recibido. Las llamadas habían sido reales. El operador no pudo explicarlo. ¿Cómo podía un número ligado a un hombre que había fallecido seguir usándose para llamarnos? Después de varios días, cuando tratamos de obtener respuestas de alguien que pudiera saber más, supimos por la compañía telefónica local que algunos operadores habían escuchado sobre casos similares. Se reportaron llamadas de los muertos, aunque nadie pudo explicarlas. ¿Era solo una leyenda o algo que no se podía entender? ¿Quién sabe? Así que estas extrañas llamadas se convirtieron en una parte inseparable de nuestras vidas. Cada llamada del número de abuelo nos estremecía aún más. La gente comenzó a preguntar si estábamos seguros de que era su número, pero estábamos absolutamente seguros. Era el número que él había usado toda su vida, y de repente nos estaba llamando desde el otro lado. No solo tía Beth recibió estas extrañas llamadas. Con el tiempo, otros de nosotros comenzamos a recibir llamadas también. Todavía no sabemos qué significaba todo esto, ni quién o qué nos estaba llamando. Todas nuestras explicaciones lógicas fallaron. Nunca sabríamos si era algo que simplemente no podíamos comprender,
o si nuestro abuelo realmente quería que supiéramos que seguía con nosotros, aunque no en este mundo. Lo que estaba claro es que las extrañas llamadas nunca dejaron de llegar. Era como si su voz, o algo que intentaba imitarlo, encontrara una manera de llegar a nosotros, no importaba qué. Creemos que podría haber estado intentando decirnos algo que no se había dicho entre él y nosotros. Así que, mientras tratábamos de encontrar paz, sabíamos que el abuelo siempre estaría en nuestros pensamientos, pero las llamadas telefónicas desde más allá nunca dejaron de perseguirnos. Algunos días sentíamos como si pudiéramos escuchar su voz débilmente, preguntando si estábamos bien o diciéndonos que estaba bien. Otros días era como si tuviera algo importante que decir, pero sus palabras se perdían en la estática, nunca llegando completamente a nosotros. Nunca entendimos completamente lo que estaba sucediendo, pero aprendimos a vivir con ello. Las llamadas del número de abuelo nunca pararon, pero con el tiempo llegamos a aceptarlas como una parte de nuestras vidas. Se convirtió en algo que no podíamos explicar, algo que nos recordaba a él, aunque ya no pudiéramos tocarlo. Cada vez que sonaba el teléfono y veíamos ese número, un escalofrío recorría nuestra columna vertebral. Pero siempre sabíamos, en el fondo, que era él, o algo que intentaba decirnos que todavía nos estaba observando. Era una fría noche de diciembre de 2005 cuando Anjali se mudó a la antigua mansión en las afueras de Jaipur. La casa, un vestigio de la era colonial británica, había estado abandonada durante años. Los lugareños susurraban sobre su oscuro pasado, pero Anjali, una joven profesional que recientemente había sido transferida a Rajasthan por trabajo, no prestó atención a esos rumores. La casa era asequible, espaciosa y perfecta para ella. Los primeros días transcurrieron sin incidentes. La casa era vieja, con suelos de madera que crujían y un olor a humedad que parecía incrustado en sus paredes, pero era tranquila. Anjali se acomodó, decoró las habitaciones con sus pertenencias y trató de convertir el espacio en su hogar. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba allí, más incómoda se sentía. Por la noche, la casa parecía cobrar vida con extraños sonidos. El leve susurro de cortinas, moviéndose sin viento, suaves golpeteos provenientes de ningún lugar en particular. Sentía constantemente que alguien la observaba cuando caminaba por los estrechos pasillos. Era como si una presencia invisible se ocultara en los rincones de su visión. Pero, cuando giraba para mirar, no había nada. Una tarde, mientras desempacaba una caja en la sala de estar, notó algo extraño. Un gran espejo antiguo colgaba en la pared. No estaba allí cuando se mudó, y no tenía idea de dónde había venido. Su marco estaba intrincadamente tallado con patrones desconocidos, pero su cristal era claro e inmaculado, reflejando la habitación con perfecta nitidez. Curiosa, Anjali se acercó. Mientras miraba su reflejo, un escalofrío recorrió su espalda. El aire a su alrededor pareció volverse más frío. La imagen en el espejo comenzó a distorsionarse. Al principio, solo un leve parpadeo, pero luego de manera más pronunciada. Su propia imagen comenzó a cambiar. Su sonrisa se torció en algo desconocido y sus ojos, usualmente cálidos, se tornaron vacíos y oscuros. Retrocedió, con el corazón acelerado. «Es solo tu imaginación», se dijo a sí misma, pero la sensación de temor no desapareció. Esa noche, mientras yacía en la cama, escuchó el leve sonido de pasos fuera de su puerta. Contuvo la respiración, tratando de escuchar,
pero cuando abrió la puerta no había nada, solo el oscuro pasillo vacío. Anjali intentó convencerse de que era el sonido natural de la casa asentándose, pero los incidentes continuaron. Cada noche los pasos se volvían más fuertes, las sombras en las esquinas más densas. El espejo, que alguna vez fue un simple adorno, parecía atraerla. Empezó a notar movimientos extraños en su reflejo, una figura parada detrás de ella que no estaba en la habitación, una silueta que nunca lograba distinguir del todo. Una tarde, después de un día especialmente inquietante en el trabajo, Anjali decidió confrontar el espejo. Se paró frente a él, mirándose fijamente a los ojos. ¿Qué quieres? Component placement, susurró, su voz apenas audible en el silencio opresivo de la casa. El reflejo en el espejo parpadeó de nuevo. Esta vez ya no se veía a sí misma. Su reflejo le sonrió de una manera fría y siniestra que hizo que un escalofrío recorriera su cuerpo. Su corazón se aceleró y retrocedió, pero su reflejo no se movió. Se quedó allí, sonriendo, con ojos llenos de un vacío aterrador. Al día siguiente, fue al mercado de Jaipur y preguntó a los locales sobre la casa. Una mujer que atendía un pequeño puesto de chai fuera del templo le lanzó una mirada extraña cuando mencionó la mansión. «Esa casa tiene historia», dijo en voz baja y cautelosa. Perteneció a un hombre llamado Rajbir, un astrólogo. Creía en los espíritus, en el poder de los espejos para conectarse con el otro lado. Pero algo salió mal. La gente dice que desapareció justo después de la muerte de su esposa. Algunos dicen que el espejo se lo llevó. Anjali frunció el ceño. ¿Qué quiere decir con que se lo llevó? La mujer miró a su alrededor antes de susurrar. Hay una maldición. El espejo atrapa almas. Quienes lo miran después del anochecer nunca vuelven a ser los mismos. Algunos desaparecen, otros pierden la cordura. Se dice que el espíritu de Rajbir aún acecha esa casa, esperando que alguien lo libere. Esa noche, Anjali se paró nuevamente frente al espejo. La habitación estaba más fría de lo habitual y su aliento se condensaba en el aire. Mientras observaba su reflejo, lo vio otra vez. La figura detrás de ella, más clara que nunca. Un hombre alto de ojos penetrantes, su rostro medio oculto en las sombras. Sus labios se movían, pero ella no podía escuchar las palabras. Entró en pánico y giró para salir de la habitación, pero al darle la espalda al espejo, sintió una mano fría y húmeda sujetando su hombro. Se giró de inmediato, pero la figura había desaparecido. Su reflejo, sin embargo, seguía ahí. El hombre en el espejo ahora estaba junto a ella, con su mano aún sobre su hombro. La casa crujió cuando la temperatura descendió aún más. Cayó al suelo, sollozando, su corazón latiendo con fuerza. El reflejo comenzó a reír, una risa baja y burlona que resonó en toda la habitación. A la mañana siguiente, Anjali había desaparecido. El espejo quedó atrás, su superficie oscura y amenazante. Los lugareños dicen que todavía se escuchan ruidos extraños en la mansión, susurros en el viento, pasos en los pasillos. Algunos aseguran que el reflejo de Anjali sigue atrapado en el espejo, esperando que alguien la libere. Otros creen que la sombra de Rajbir aún vaga por la casa, su espíritu atado al espejo para siempre. Y advierten a cualquiera que pase por la antigua mansión en las afueras de Jaipur que nunca mire por las ventanas, porque la maldición del espejo sigue esperando a su próxima víctima.